La mañana apenas despertaba, y el reloj marcaba las 6 en punto cuando Fernando Rodríguez, como hacía todos los días, se levantó para preparar el desayuno de su hija Josefina. Desde que Elena, su esposa, falleciera hace 4 años, Fernando se había aferrado a una rutina estricta. Cada día estaba marcado por un ritmo casi mecánico: despertarse, preparar el desayuno, llevar a Josefina a la escuela y sumergirse en interminables horas de trabajo. Este ritmo diario era lo que lo mantenía en pie y alejaba el vacío y el dolor aplastante de la pérdida. Josefina, que ahora tenía 4 años, era el centro de su vida. Sus ojos marrones recordaban a Elena, lo que para Fernando era al mismo tiempo un consuelo y una tortura. Siempre se había sentido culpable por la muerte de su esposa, quien falleció durante el parto, y esa culpa lo perseguía en silencio. Fernando amaba profundamente a su hija, pero a veces, cuando la veía jugar o dormir, no podía evitar que su mirada reflejara la sombra del dolor de su pasado. En el trabajo, Fernando mantenía una fachada de eficiencia y profesionalismo, evitando al máximo las interacciones sociales. Sus colegas y empleados lo respetaban, pero él prefería mantener la distancia. Esta rutina se mantenía estable y monótona, pero, en su interior, Fernando sabía que solo estaba sobreviviendo, sin realmente vivir. Fue un miércoles, durante una reunión con una empresa asociada, cuando su vida comenzó a cambiar. Conoció a Laura, una joven asistente de sonrisa cálida y cabello castaño. Ella era competente, demostrando una calma y una habilidad impresionantes para manejar la presión. Cuando sus miradas se cruzaron, Fernando sintió que algo en su pecho, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, comenzó a despertar. Al principio, intentó ignorar esa sensación. No había espacio en su vida para nuevas relaciones, mucho menos para complicaciones. Pero, con el tiempo, se dio cuenta cada vez más de la presencia de Laura, como si ella entendiera su dolor sin necesidad de palabras. La empatía en su mirada era algo que Fernando no experimentaba desde hacía años, y se sentía atraído por su calma y su confianza. Un día, después de una reunión larga y agotadora, Laura se acercó a Fernando con una oferta amistosa. «Si necesitas ayuda con los informes, estoy disponible», dijo, sonriendo. Fernando dudó un momento, pero terminó aceptando. La curiosidad por conocer a aquella mujer que parecía entender su dolor lo venció. Con el paso del tiempo, Laura se fue convirtiendo en una presencia cada vez más constante. Sabía cuándo preguntar y cuándo callar, tocando temas delicados con una sensibilidad que hacía que Fernando se sintiera comprendido. Mientras trabajaban juntos, Fernando empezó a notar cambios sutiles en sí mismo. Sonreía más y hasta su postura parecía menos tensa. Algunas noches, la culpa y el miedo todavía lo despertaban, pero la presencia de Laura estaba, poco a poco, sembrando una semilla de esperanza en él. Víctor, su mejor amigo y jefe del departamento de marketing, notaba el cambio. Conocía a Fernando desde antes de la muerte de Elena y siempre había intentado animarlo a seguir adelante. Al ver el interés creciente de Fernando por Laura, Víctor sintió alivio, como si finalmente su amigo estuviera dispuesto a comenzar de nuevo. Finalmente, Fernando y Laura comenzaron a encontrarse fuera del ambiente laboral para cenas informales. Las conversaciones fluían con naturalidad, no solo sobre el trabajo, sino también sobre aspectos personales. En una de esas cenas, Laura mencionó la posibilidad de conocer a Josefina, la hija de Fernando, de una forma casual, sin ninguna presión. Fernando dudó, sabiendo que presentar a Laura a su hija sería un paso importante. Sin embargo, sorprendentemente, aceptó. El día de la cita, Laura llegó con un regalo para Josefina, una muñeca envuelta cuidadosamente en papel de colores. Fernando se sentía tenso, sin saber cómo reaccionaría su hija. Pero, para su sorpresa, Josefina aceptó el regalo con una tímida sonrisa y, poco a poco, permitió que Laura entrara en su pequeño mundo. La presencia de Laura trajo alivio y un nuevo aliento a la vida de Fernando. Él aún luchaba con el dolor del pasado y el miedo a sufrir de nuevo, pero, por primera vez en años, se permitía imaginar un futuro diferente, donde la felicidad podría, quizás, ser parte de su vida otra vez. Fernando continuaba viviendo en una mezcla de esperanza y preocupación. La llegada de Laura había traído nuevos colores a su vida y a la de su hija, pero las llamadas telefónicas misteriosas y el nerviosismo de ella empezaron a sembrar dudas en su corazón. Aunque intentaba ignorarlas para no romper la felicidad que acababan de reconstruir, una parte de él no podía dejar de preguntarse qué podría estar ocultando Laura. Una noche, mientras estaban juntos en familia, Fernando notó que la mirada de Laura se perdía en algún punto lejano, como si llevara dentro de ella un secreto que no podía compartir. Esto le hizo decidir que era momento de averiguar más sobre los posibles secretos de Laura. Un fin de semana,
Fernando se excusó diciendo que iría al mercado, pero en lugar de eso, decidió quedarse cerca de casa para observar a Laura, quien pensaba que estaba sola. Sentado en su coche, desde una esquina oculta, vio a un hombre acercarse y llamar a la puerta de su casa. Laura abrió y habló con el hombre por unos minutos antes de entregarle un sobre. Cuando el hombre se marchó, Fernando sintió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Entró directo a la casa y enfrentó a Laura, quien se sorprendió al verlo aparecer de repente. «Laura, ¿qué es todo esto? ¿Por qué estabas hablando con ese hombre?», preguntó Fernando, en un tono que mezclaba enojo y preocupación. Laura, momentáneamente desconcertada, rápidamente recuperó la calma. Suspiró y miró a Fernando a los ojos. «Perdón por no haberte contado esto», comenzó a decir, con un temblor en su voz. «Ese hombre es mi exmarido. Tenemos un pasado complicado, y no quería preocuparte con todo lo que ha pasado. Estoy tratando de solucionar las cosas, pero no es sencillo». Fernando se quedó en silencio, procesando las palabras de Laura. Entendía que todos tienen un pasado, pero el hecho de que ella le ocultara algo tan importante lo hacía sentir traicionado. «Solo quiero que seas honesta conmigo, Laura. Estamos construyendo una familia, y no quiero que haya secretos entre nosotros», respondió Fernando con una mirada llena de dolor. Laura le tomó la mano, intentando explicar que no quería que su pasado afectara su felicidad actual, aunque admitió que aún tenía miedos desde su relación anterior. Finalmente, después de una larga conversación, ambos se sintieron aliviados al haber compartido todas sus preocupaciones. Fernando entendió que para construir un futuro sólido, él y Laura debían confiar plenamente el uno en el otro. Decidieron enfrentar juntos cualquier desafío, reconstruyendo su confianza y viviendo con total sinceridad. Los aspectos oscuros de sus pasados ya habían salido a la luz, y eso los ayudaba a acercarse cada vez más a una verdadera felicidad. Fernando había pasado por muchas pérdidas, y reconstruir su vida le había costado. No quería arruinar el comienzo de su nueva vida, así que decidió no cuestionar demasiado las cosas. Necesitaba creer que finalmente había encontrado una nueva oportunidad para ser feliz, y que cualquier preocupación era solo el fruto de una mente todavía marcada por la tragedia. Después de todo, ya había perdido tanto. Ahora solo quería tener algo por lo cual luchar. Sin embargo, el ambiente de tensión aumentó cuando, en otra ocasión, Josefina comentó algo extraño. Durante la cena, le preguntó casualmente a Laura: «¿Por qué dijiste que alguien tenía que desaparecer?». El comentario dejó a Laura pálida por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura y sonrió. «Oh, querida, debes haber escuchado mal. Estaba hablando del proyecto en el trabajo. Nada importante». Fernando, observando la reacción evasiva de Laura, sintió una punzada de inquietud, pero apartó el pensamiento rápidamente. No tenía motivos concretos para desconfiar de ella. Tal vez, pensó, era Josefina malinterpretando una conversación de adultos sin entender el contexto. Aún así, la duda comenzó a echar raíces en su mente. Fernando se encontraba dividido entre confiar completamente en Laura y cuestionar los indicios que se acumulaban. Sin embargo, hacía todo lo posible por concentrarse en lo que realmente importaba, la felicidad de Josefina y la posibilidad de un nuevo comienzo. Laura parecía ser la oportunidad de redención que él tanto necesitaba, alguien que le había devuelto color y vida a su existencia, y que había demostrado ser una figura maternal para su hija. Durante la noche, mientras Laura dormía a su lado, Fernando la observaba. La luna llena iluminaba el cuarto a través de la ventana, proyectando sombras suaves en su rostro. Él extendió su mano y acarició su cabello con ternura, pero el leve malestar de sus sospechas permanecía. Se preguntaba si realmente estaba listo para confiar plenamente en otra persona, o si solo estaba saboteando su propia oportunidad de ser feliz. No obstante, Fernando decidió ignorar los signos de alerta y confiar en que las cosas estaban yendo bien. Cerró los ojos y se esforzó en creer que lo que había encontrado al lado de Laura valía la pena. Después de tanto tiempo perdido en la oscuridad, finalmente se sentía capaz de ver la luz. Sin embargo, poco sabía que aquella luz traería sombras que no podría prever. Fernando despertó con una sensación de expectativa vibrando en su pecho. Había tomado una decisión importante. Pediría a Laura que se casara con él. En los últimos meses, ella se había convertido en una presencia vital en su vida, alguien que no solo había llenado el vacío dejado por Elena, sino que también había traído un nuevo significado a sus días. El amor que sentía por Laura había crecido y se consolidado rápidamente, pero al mismo tiempo parecía haber nacido con raíces profundas. Creía que era el momento adecuado para formalizar la relación y dar un paso hacia el futuro. Para ello, Fernando buscó el consejo de su amigo Víctor, quien se mostró emocionado por él.
Víctor sugirió que hiciera la propuesta durante una cena sorpresa en la casa de campo de Fernando, un lugar tranquilo y especial donde él y Elena solían pasar algunos fines de semana. La sugerencia inicialmente dejó a Fernando un tanto reticente, pero finalmente accedió, convencido de que aquel sería el escenario perfecto para el inicio de una nueva etapa. Mientras los preparativos avanzaban, pequeños eventos comenzaron a perturbar la aparente serenidad de la pareja. Objetos empezaron a desaparecer misteriosamente en la casa. Primero, la pulsera favorita de Josefina. Luego, un anillo que perteneció a Elena, guardado con cariño en un cajón. Fernando inicialmente pensó que se trataba de un descuido, o tal vez de que Josefina había jugado con los objetos y los había perdido. Pero cuando Laura mencionó casualmente que una mañana no encontró su cartera en casa, una inquietud creciente lo invadió. Para empeorar las cosas, Fernando recibió un mensaje anónimo que aumentó su ansiedad. La nota, que llegó por correo electrónico sin remitente identificado, decía simplemente: «Realmente conoces a quien está a tu lado». El mensaje directo le heló la sangre a Fernando. Aunque intentó ignorarlo, las palabras resonaban en su mente, reavivando las dudas que había luchado por enterrar. Decidió compartir el incidente con Víctor, quien lo escuchó atentamente. «Fernando, esto no es nada. Debe ser alguien tratando de asustarte o causar problemas. Si realmente amas a Laura, no dejes que un mensaje anónimo arruine lo que estás construyendo», le dijo Víctor con firmeza. «La vida te ha dado una segunda oportunidad, aprovéchala». Fernando asintió con la cabeza, tratando de convencerse de que Víctor tenía razón, pero en el fondo, la sensación de que algo andaba mal no desaparecía. Comenzó a estar más atento a los movimientos de Laura, observando sus gestos y expresiones con una intensidad que nunca había tenido antes. Sin embargo, cada vez que intentaba encontrar algo sospechoso, se encontraba con una Laura amorosa, atenta y sincera, lo que lo hacía preguntarse si su desconfianza no era más que paranoia. Llegó la semana de la propuesta de matrimonio. Víctor ayudó a organizar la cena romántica en la casa de campo, supervisando cada detalle, desde las flores hasta la suave iluminación de las velas. Cuando Fernando y Laura llegaron, el ambiente era perfecto. La noche estaba fresca, con una leve brisa que hacía bailar las hojas de los árboles, y el cielo estrellado parecía abrazar aquel momento. Durante la cena, Fernando sentía su corazón latir con fuerza. Josefina estaba con una niñera en la ciudad, por lo que él y Laura tenían toda la noche para ellos. Esperó el momento adecuado para hacer la propuesta, y cuando Laura tomó su mano sobre la mesa, él se arrodilló a su lado y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. «Tú transformaste mi vida, trajiste alegría donde antes solo había dolor. No quiero imaginar un futuro sin ti a mi lado. ¿Te casarías conmigo?». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas, y sonriendo, respondió con entusiasmo: «Sí, Fernando, claro que sí». Se abrazaron, y Fernando sintió una oleada de alivio y felicidad recorrer su cuerpo. Por un momento, creyó que todas sus preocupaciones eran infundadas. Quizás Víctor tenía razón, y realmente estaba saboteando su propia felicidad. Sin embargo, algo perturbador sucedió mientras aún estaban en la casa de campo. Fernando fue a buscar una botella de champán a la cocina y, al regresar, vio a Laura al teléfono, hablando en voz baja, como si quisiera evitar ser escuchada. Ella terminó la llamada rápidamente al verlo entrar en la sala, pero el malestar que él sintió fue imposible de ignorar. ¿Era algo importante?, preguntó, intentando sonar casual. Laura sonrió, pero había un rastro de tensión en sus ojos. «Nada de lo que debas preocuparte, amor. Solo una llamada rápida del trabajo». Fernando asintió, pero la respuesta evasiva no lo tranquilizó. Se preguntó con quién podría estar hablando en plena noche de celebración y por qué parecía tan cautelosa con esa llamada. Al regresar a casa al día siguiente, otra sorpresa lo esperaba. Un sobre sin remitente había sido dejado en su buzón. Dentro, había una foto de Laura con un hombre desconocido en un lugar que Fernando no reconocía. En el reverso de la foto había una nota: «Cuidado en quien confías». Fernando se quedó parado por algunos minutos, sosteniendo la foto con una mezcla de ira y confusión. ¿Quién estaba tratando de sabotear su felicidad? ¿Era aquello una tentativa de arruinar lo que él había construido con Laura? Decidió guardar la foto en un cajón, decidido a investigar el asunto discretamente. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero tampoco podía ignorar los avisos. A pesar del éxito de la propuesta de matrimonio, la inquietud de Fernando persistía. Fernando se alejó del hospital con la mente aturdida por la traición que había descubierto. Víctor, su amigo de toda la vida, y Laura, la mujer con quien soñaba construir un nuevo futuro, le habían engañado de una manera tan profunda que todo a su alrededor parecía haber perdido sentido.
En su interior, una mezcla de dolor y rabia lo invadía. Había depositado sus esperanzas en una vida junto a Laura, y ahora todo eso se derrumbaba ante la realidad de una cruel conspiración. Al llegar a casa, encontró a Josefina dormida en su cama, su pequeño rostro lleno de paz, ajena al caos que se cernía sobre sus vidas. La imagen de su hija le dio fuerzas. Recordó que, por encima de todo, él tenía una responsabilidad con ella, y que debía mantenerse fuerte para protegerla de los fantasmas que habían intentado infiltrarse en su vida. Al día siguiente, Fernando contactó a sus abogados y comenzó el proceso para remover a Víctor de la empresa. Sabía que sería una batalla difícil, ya que Víctor había ganado la confianza de varios miembros del consejo directivo y tenía sus propias influencias. Sin embargo, Fernando estaba dispuesto a enfrentarlo hasta las últimas consecuencias, decidido a limpiar su vida de aquellos que habían intentado destruirlo. Poco después, llegó una llamada inesperada de Víctor, quien le propuso encontrarse para aclarar las cosas. Contra todo instinto, Fernando accedió, determinado a escuchar las palabras de aquel hombre que una vez había llamado amigo. La reunión se llevó a cabo en un café apartado, donde Víctor intentó justificar sus acciones como si hubiesen sido producto de un dolor profundo y una vida llena de resentimiento. Fernando lo escuchó en silencio, sin mostrar rastro de compasión. Lo que hiciste fue imperdonable, Víctor. No solo me traicionaste a mí, sino que arruinaste cualquier esperanza de reconciliación y destruiste a Laura en el proceso. No hay nada que puedas decir para cambiar lo que hiciste, declaró Fernando con una firmeza inquebrantable. Víctor solo bajó la mirada, sabiendo que ninguna disculpa lo redimiría de los actos que había cometido. Con cada paso que Fernando daba para reconstruir su vida, las heridas causadas por la traición de Víctor y Laura comenzaron a sanar, aunque las cicatrices permanecerían siempre como recordatorio de su doloroso pasado. Pasó los meses enfocándose en su hija, construyendo un entorno seguro y lleno de amor para ella. Finalmente, al observar el rostro de Josefina, lleno de alegría mientras jugaba en el jardín, Fernando comprendió que su vida podía tener un nuevo propósito. Había perdido a Elena y había sido traicionado por aquellos que una vez consideró cercanos, pero al final, encontró la paz en su hija y en la fortaleza que había logrado construir en medio de la tormenta. A pesar de todo, sabía que él y Josefina podían seguir adelante, y que un nuevo futuro los esperaba, uno que él mismo construiría con esfuerzo y determinación, sin dejar que las sombras de su pasado dictaran el curso de sus vidas. Después de meses de recuperación y autorreflexión, Fernando estaba finalmente encontrando una nueva estabilidad emocional. Laura ya no formaba parte de su vida, se desvinculó de ella de todas las maneras posibles. El matrimonio nunca llegó a formalizarse, y Fernando inició el proceso de anulación, decidido a cortar cualquier lazo personal o legal con ella. En cuanto a Víctor, Fernando también fue firme. La amistad de larga data y cualquier confianza depositada habían sido destruidas. Tomó medidas para removerlo de la empresa, revocando todos los accesos de Víctor a decisiones e información confidencial. Sin embargo, Fernando ahora tenía una nueva prioridad, Josefina. Estaba decidido a reconstruir la seguridad y la felicidad de su hija, tan afectadas por los recientes eventos traumáticos. Para ayudarles a ambos a lidiar con los sentimientos intensos y el miedo que surgió, Fernando buscó ayuda profesional. Las sesiones de terapia se volvieron fundamentales para que él y Josefina pudieran sanar las heridas profundas que se habían formado. En los primeros encuentros con la terapeuta, Fernando comenzó a destapar un dolor que durante mucho tiempo había evitado enfrentar, la culpa que sentía por la muerte de Elena, su fallecida esposa. Nunca había logrado superar el hecho de que ella no sobrevivió a las complicaciones del parto, y esa culpa había sido una sombra constante en todas sus relaciones desde entonces. La terapeuta le ayudó a comprender que, por dolorosa que fuera la pérdida de Elena, no podía responsabilizarse por algo que estaba fuera de su control. Poco a poco, Fernando comenzó a aceptar que la culpa que cargaba era innecesaria y que seguir adelante no significaba olvidar a Elena, sino darse a sí mismo la oportunidad de vivir plenamente. Con el tiempo, decidió guardar el anillo de Elena y algunas fotos en una cajita especial, un acto que le trajo un nuevo entendimiento sobre el duelo. No era un adiós, sino una forma de aceptar que la memoria de Elena siempre sería parte de su historia, aunque ahora buscara abrir espacio para nuevas posibilidades de vida. La relación con Josefina también se fortaleció. Fernando la rodeó de amor y cuidados, y los dos crearon nuevos rituales juntos. Paseaban frecuentemente por el parque, jugaban en el jardín y leían cuentos antes de dormir. Estos momentos, pequeños pero importantes, fueron esenciales para reconstruir la sensación de seguridad y confianza de Josefina. Poco a poco, Fernando vio el regreso de la sonrisa de su hija, y ella volvió a ser la niña feliz y tranquila de antes.
Fernando también aprendió a ver el mundo con una mirada más cautelosa, pero no perdió la fe en las personas. Sabía que el futuro era incierto, pero finalmente se sentía en paz consigo mismo, con las decisiones que había tomado y con las lecciones aprendidas durante un periodo tan turbulento. Había superado no solo la desilusión con Laura y Víctor, sino que, principalmente, había logrado perdonarse a sí mismo. La vida de Fernando continuó, no sin desafíos, pero ahora con una serenidad renovada. Estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera, ya sin buscar una perfección imposible, sino aceptando que la paz interior era algo que tenía que construir todos los días. Él y Josefina sabían que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío, pues, al final, tenían algo más valioso que cualquier otra cosa: el amor y la confianza mutua. Dame un like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.